quizás fuera mucho más importantes, puede ahora solo importa. Muy buenas tardes, audiencia, bienvenidos a otro Conectando Pymes, este programa impulsado desde la Cámara Pymes de Salta con la intención de conectar corazones pymes, entusiasmos pymes en una mesa que hoy la tenemos repleta, no tenemos un lugar vacío, por suerte. Cada programa es mejor, cada programa, recién le decía Marcelo, los 55 minutos más rápidos de esta tarde de Express, ¿no? ¿Cómo te va, Marcelo? Buenas tardes. Hola, Darío, querido, buenas tardes, qué gusto estar acá, presencial. En vivo, qué lujo, Marcelo. Sí. Lo ideal es estar acá en vivo y es cuando fluye mejor, como le decía antes al operador. Me veo en un celular con mi cara, pero no los puedo ver a ustedes. Y eso me genera un cierto estrés que no los puedo ver. Ese es el motivo de tu barba blanca. No es otra cosa, no es la experiencia pyme, digamos, ¿no? No, así bueno, que bueno, hoy tenemos un programa muy lindo. Está con nosotros y bienvenida al piso Graciela Cabezas de Mate Salta. Muy Hola, bienvenida. ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenida a tu programa, porque este es un programa de todas las pymes, Sí. Pymes socias, por supuesto, de la Cámara Pyme y no socias también, así que un programa que lo hacemos un poco entre todos. Y también tenemos una presencia especial, una visita desde Barcelona. Lo tenemos acá a mi gran amigo de la vida y un gran artista, Ismael Gudiño, con nosotros a mi derecha. ¿Cómo andás, Isma? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Darío, por invitarme. La verdad que súper contento y bueno, acompañándote siempre a lo que necesites. Bueno, vamos a ir conectando algunos puntos. Yo hace casi un año estuve con el Isma en Barcelona y mi regalo fue un mate comprado de Graciela, un mate Salta. Así que ese mate que vos tomás todos los días, alucinante. que espero todos los días, surgió del negocio de Graciela, ¿no? Y eso es un poco, creo que lo que nos diferencia, ¿no?, de las pymes, que cuando nosotros hacemos ese tipo de gestos, realmente estamos transportando, ¿no?, un pedacito de Salta a Barcelona, vos en su momento el pedido, che, Isma, ¿qué te llevo? Y algo que me conecte con Argentina. Y de alguna manera estamos, ¿no, Marce, en esa ida y vuelta de conexión, ¿no? Que me di cuenta, de paso hago el chivo dentro de Express, me di cuenta que el programa que sigue al nuestro se llama Conexión Mujer, ¿no? Y yo desconocía del nombre, imagino que ellos también, porque ellos incluso tienen varios años más que nosotros, y digo cómo de alguna manera la era o el impulso del inconsciente colectivo nos va obligando, por suerte, a esta conexión, a esta interacción que se vive en la cámara, se vive en este programa y por supuesto en las pymes, ¿no? Mirá, no sé, soy sincero, no sé de qué trata el programa Conexión Mujer. ¿Vos sabés? No específicamente, pero digamos un programa, un magazine. Lo que sí me encanta siempre es estar conectado con las mujeres, que son seres muy superiores a nosotros, los hombres. Así que, por eso en esta mesa, claro, sacándome a mí, estamos sí, igual. Bueno, 2 y 2. En equilibrio. Por supuesto, y aprovecho este Bien, pie Iván, para presentar a la columna de AZ Consulting, esta vez de mano de Patricia Zambrano, ingeniera Patricia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí. Muy Dudo buenas porque tardes. este programa tiene mucha repetición, ¿no? Entonces nunca sabemos si saludar. es buenas tardes, buenas noches. Así buenos días no le erramos seguramente. Buenas, ¿no? a todos y a todas. Buenas a todos. Recién recordábamos que con Patricia abrimos el primer programa de Conectando Pymes. Lo hicimos con Patricia y en esta dinámica, digamos, que tienen también las pymes, que es la improvisación, decidimos que el cuarto bloque, que era específico de capacitación con Patricia, lo íbamos a hacer durante todo el programa, digamos, porque Patricia llegó muy puntual. Entonces dijimos, hagamos una mesa abierta y empecemos a charlar un poco sobre todo. Y que hoy es un poco también la forma que preparamos el programa, con cierto nivel de improvisación hacia el invitado. Hoy vamos a hablar sobre innovación. Patricia, sé que es un tema que te apasiona, y que es un tema donde también tenemos que prepararnos, ¿no? La innovación no es algo que llega, yo estoy en mi casa y la innovación llega, es un proceso de trabajo, ¿no? Sí, la innovación es un detalle que el emprendedor tiene que trabajarlo y además es algo que nos propicia a dar un paso adelante, ¿no?
generalmente cuando hacemos una propuesta de valor estamos mirando lo que hay hoy o lo que hubo ayer, lo que consumen los consumidores actualmente, y esa valoración se hizo desde el ayer. Pero ¿cómo hacemos para mirar el futuro, no? Y esa innovación viene desde la creatividad, el poner todas las cosas sobre las mesas, todas las opciones de las cuales uno dispone, también uno coloca lo que sabe hacer y tratar de poner un hilo conductor entre ambas cosas y encontrar la congruencia entre lo que uno sabe y lo que quiere y lo que también a lo que quiere apostar, ¿no? Entonces este plus de la cuestión innovadora, lo que me difiere del otro, mi ventaja competitiva, es algo en lo que yo sí tengo que trabajar. No es algo espontáneo, y ahí podemos entrar en la dicotomía esto de entre se nace emprendedor o se hace emprendedor también, ¿no? Bueno, yo me acuerdo patente un profesor de arquitectura que me decía la inspiración o ese momento creativo me tiene que encontrar trabajando, ¿no? O sea, no es que yo estoy durmiendo, ¿no? Un poco, creo que vos, Isma, digamos que sos prácticamente, con Isma nos conocemos hace más de 30 años, ¿no? Vamos a revelar datos más precisos, ¿no? Más de 30 años. Y, digamos, yo lo conocí siempre artista, ¿no? Y no es que Isma tenga 60, ¿no? Isma está muy cerca de esos 30. Y en esa vida que creo que te considero artista casi de nacimiento, ¿coincidís con esa frase que la inspiración me tiene que encontrar trabajando? ¿O sos de ese artista tipo, no, un año sabático, me voy al dique? No, yo trabajo a diario la creatividad, y es algo que es como un ejercicio que se hace mentalmente. O sea, como cuando uno va a hacer ejercicio físico, bueno, así el músculo de la creatividad se alimenta haciéndolo a diario, pensándolo, escribiéndolo. Y cuando esa idea baja, no es que no estás trabajando, sino que es cuando tal vez te relajaste y dejaste que ingrese la idea o la solución a algo que estás dándole vueltas todo el día, por ejemplo, ¿no? Se lucha un poco, ¿no? Con esa imagen. Yo me acuerdo, no sé si alguna vez lo charlamos entre nosotros, un tema, digamos, que capaz te pasó, pero que uno dice, ¿qué sos? ¿No? Soy artista o soy creativo, y bueno, pero ¿de qué trabajás, no? Claro, ¿no? Sí, o sea, como que dividimos la palabra trabajo de la creatividad, cuando realmente hay que poner un empeño, incluso que exacto, ¿de qué ¿no? vas a vivir, hijo? Que soy músico, ¿de qué vas a vivir? Claro, se lo tuve que demostrar toda mi vida, claro, sí. O sea, yo nunca hice otra cosa, y vos lo sabés, o sea, desde chico me gustaba el arte y hasta hoy sigo haciendo lo mismo y no me veo haciendo otra cosa. O sea, más allá de que yo emprenda, porque me tocó emprender, pero siempre en el mismo rubro de la creatividad, o sea, o de crear, que es lo que me gusta a mí, crear de la nada, hacer algo. Y bueno, ahí hice en la música, en la escritura, en la pintura, siempre. Diría el político, sí se puede, ¿no? Sí se puede vivir del amor, sí se puede vivir del arte y la creatividad. Hablando de creatividad, Graciela, sí, me interesó, yo siempre, si bien nos conocemos hace mucho tiempo en la Cámara, interactuamos, incluso Graciela es parte de la comisión directiva de la Cámara, o sea, no solo una socia, sino tiene un plus de compromiso. Pero siempre yo preparo los programas y leo un poquito, ¿no? Del emprendedor que va a estar, a ver si descubro algún hilo de dónde tirar. Y encontré que, sinceramente, yo no lo conocía, incluso habiéndonos, digamos, visto muy seguido mucho tiempo. Un tema que me pareció muy interesante como puntapié de la innovación, que es la cerveza de mate, o la mate beer, no sé bien cómo la mencionabas. Comentamos de eso, porque recién nos decía fuera de aire que es un producto discontinuado, pero nos interesa rescatar primero el diferencial y segundo el proceso creativo sobre ese producto, que al menos yo no lo escuché no solo de vos, sino de ninguna otra parte. Me parece algo muy, muy interesante, ¿no? Bien. Digamos, dentro del marco de innovación, que me encantó, todo lo que tiene que ser yerba mate, en Argentina, históricamente, digamos, tenemos un consumo muy tradicional, ¿sí? Básico, diríamos, ¿no? Que es la toma del
mate en sus expresiones más simples. Voy a aprovechar, perdón que te interrumpa, pero es Graciela Cabezas, no Sandra Guaymás. Sale ahí Sandra Guaymás, Ay, que es bueno, nuestra una próxima compañera. invitada, pero Una y compañera compañera, también de la totalmente. Cámara Pymes, pero una visita al estilo Mirta Legrand, ¿no? Claro. Sin arreglar el foco, pero Bueno. esta es Bueno. la gracia del aire, Sí, del es en vivo, digamos, es ¿no? en vivo, Así es. todo ocurre. ¿Y cómo bueno, fue el proceso de llegar ahí, digamos? Bueno, ¿Cuándo entonces- descubriste que podías unir estas dos cosas? Bueno, entonces, mediante estudios, ¿no? Esto que también en el marco de la creación o la creatividad o la innovación, también tiene que estar el tema de la investigación, del compromiso, de leer, estudiar, averiguar. Y bueno, yo en la marca Mate Salta, mi primer principio fue instruirme. Y a partir de ahí empezar a conocer a través de expertos qué es lo que hay aparte de la yerba mate como consumo tradicional. Y hay un universo, ¿sí? Nosotros pensamos que por ser el país productor número 1 de yerba, Incluso más que sabemos Brasil. todo, más que Brasil. Ah, mirá. En Europa ya antes, ¿sí? Hay bebidas con yerba mate. Y esto tiene que ver con el tipo de consumo o el modo de consumo de la yerba mate. En Europa, digamos, tomar mate con la bombilla y el mate, digamos, Una rareza, digamos. históricamente, claro, era no higiénico, miles de cosas, o no tienen la cultura. Hoy por hoy se ha expandido eso en cuanto a innovación, digamos, para Europa o para Asia o para Arabia, el tema del consumo del mate es una innovación. Siendo de ese tema en general que yo dije, ¿cómo en Europa ya había cerveza? En Europa ya hay bebidas frías sin alcohol, con yerba mate. No solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cuando yo me capacito con la sommelier, Carla Johan, que ahora está en Europa, ella trae eso de haber visto en Europa el consumo de cerveza, trae a la Argentina, ¿sí? Mate Beer. Y con un especialista en bebidas alcohólicas genera esta producción en Argentina. ¿Quién la producía? ¿En qué provincia? ¿Cómo era el...? La hacían desde Buenos Aires, ¿sí? Llevaban la materia prima y desde ahí, digamos, se hacía un proceso de fermentado, algo parecido que tiene que ver con la cebada, pero con un ingrediente extra que sería, digamos, como... Pero ¿cómo tipo saborizante, como si fuera una Exacto. cerveza con miel, por ejemplo. Exacto. O también que en Europa se ha puesto, digamos, de moda también ahora con la apertura del tema digamos, del cannabis. Sí. La cerveza, digamos, como condimentada con un toque de cannabis. ¿no? Exactamente. Entonces se le daba a la cerveza un color verde dorado, ¿sí? Y con alguna sutileza de saborizado de la yerba mate, orientado inicialmente hacia los turistas, ¿sí? Más que hacia el argentino. Como toda producción en Argentina de emprendedores, por ahí, si no tenés las capacidades de distribución, publicidades y demás, son proyectos que tienen un tiempo, ¿no? Que ahí hablamos, en otro programa hablábamos de la triple C, ¿no? Que se necesita para estos procesos, que es cantidad, calidad y continuidad. Y por ahí nos falla, nos piden mucha cantidad, el pyme falla, nos dicen, bueno, quiero comprarte todo el año y el pyme un día se enfermó, no sé qué, y cómo nos cuesta, Patricia, ¿no? Esa triple C, que son como bases de cuestiones relacionadas también a la norma, al aprendizaje, al crecimiento de mejora continua, ¿no? Y ahí te sumo una más, aparte de la triple C, los canales logísticos, ¿no? De abastecimiento del producto. Tenerlos También son visto, ¿no? importantes. Porque normalmente se olfatean, pero no se profundiza, ¿no? Claro, y muchas veces ese es un punto muy importante a considerar y no lo tenemos en cuenta al momento de hacer el estudio completo de ese proyecto, ¿no? Que porque falla el canal que opté, lo vemos en el momento. Es un riesgo que asumimos sin preverlo y si lo analizamos en un porcentaje,
tiene tanta probabilidad como los otros canales, como las triple C, cualquiera de ellos a fallar. Claro. ¿Te acordás, Marce, la gaseosa Nativa? ¿La tenés en el radar? No la tengo. Y si no la tenés, ya un punto incluso en contra. Viducola, lo no, que me porque acuerdo de... la gaseosa Nativa era un emprendimiento, llamémosle entre comillas, de la línea Coca-Cola, del monstruo Coca-Cola, una gaseosa en base a yerba mate, que me imagino, Exacto. Graciela, vos la tenías en el radar. Exacto. Y esta pregunta no era inocente, porque si Marcelo me decía que sí, seguíamos hablando de la gaseosa, pero si me decía que no, que era lo más probable. ¿De cuándo me hablaste? Claro, ¿De qué época? ahí entramos en el error. Hace 10 años. Error 15 del canal años. logístico, error de la comunicación. Exacto. Y lo estaba uniendo un poco con la Mate Beer, ¿no? Que vos me decías, está discontinuado. Sí. ¿Vos por qué crees que, digamos, como que el turista no alcanza, ¿no? Son No. productos muy de nicho. ¿Dónde crees que está el problema de esta continuidad de productos en base mate, incluso de manos de poderosos como Coca-Cola? Claro, ¿no? por ejemplo en Nativa, que también vimos el caso, porque estudié 3 años, y uno de los temas de Nativa es que en el estudio de mercado, digamos, de quiénes iban a poder consumir o quiénes estaban ávidos de esa experiencia. ¿La probaste? No la probé. Pero bueno, yo te doy la clave porque no La funcionó, probé. porque era horrible. Era fea. Bueno, O sea, Yo no, también o sea, la probé. era fea, ¿no? Bueno. Pero digo, de ahí en más hay también una cuestión de... Claro, de o sea, tasting, digamos, exacto, ¿no? de saber, porque ¿qué pasa con la hierba? Que seguramente con todas las infusiones o bebidas, que tiene que ver exactamente con nuestro paladar, ¿sí? Y nuestro paladar no es único y universal, sino que es tan variable como personas somos, ¿sí? Entonces, encontrar esa distinción equitativa, equilibrada, de que a todos nos guste, es todo un tema de investigación, de prueba y error, ¿sí? Y ahí, bueno, van los costos. En el tema de la Mate Beer, yo vi 3 aspectos. ¿Probaste mate? Sí, digamos. ¿Y me qué encantó, tal era? me Yo en ese encantó. caso no la probé. Era buena. Era digamos, buena, ¿no? era muy rica, tenía su espuma, tenía su color, tenía su cuerpo. Graciela 1, Coca-Cola 0. Vamos a ir como para poner algunos puntos. Claro, ir haciendo una pequeña no, competencia sabor, calidad, light, digamos, ¿no? Exactamente. Y yo lo que pude ver, digamos, en este problema de la discontinuidad fue, uno, ¿sí? Los canales de distribución, los costos de traslado, ¿sí? Por ejemplo, yo logré colocar el producto en Cafayate, pero hacer envases de vidrio, ¿sí? El traslado desde Buenos Aires hasta Cafayate era todo un tema, porque también están los costos de pérdida en ese tipo de productos, ¿sí? Claro, rotura, se destapó por el calor, lo que sea. Claro, o sea, adulteró porque quedó estacionada Claro, en un lugar calor, a cierta, el exacto. sol. ¿Y era una cerveza del tipo artesanal o...? Es artesanal. Claro, que ahí Sí. tiene, digamos, cadenas mucho más cortas, ¿no? En cuanto a la Exactamente. vida post-envase, ¿no? Exacto, exactamente. Y también en el tiempo de la capacidad de producción, esto de decir, pienso que voy a vender, no sé, 1 millón de botellas y de pronto tengo que vender 2 millones de botellas, y el tiempo de elaboración y de producción y de salida al mercado, en la cerveza tiene su tiempo de maceración. Claro. ¿Sí? O sea, si no tenés los tanques ahí de cebada, Claro, o sea, es un proceso no instantáneo que depende, digamos, de estar preparado. Exactamente. Le vamos a sacar, Marce, el jugo, en el buen sentido, a Graciela. Vamos a succionar de ese mate Salta. Sí, Porque ella... Tampoco me imagino un mal sentido. No, pero- en absoluto. Acá Bueno, estamos, sí. somos pymes, los pymes somos optimistas y siempre hablamos con la mirada puesta en el optimismo, ¿no? No, ella habló un tema que lo quería disparar con vos primero, del paladar, ¿no? Hay todo un tema, una discusión ahora casi mundial del café, donde se está defendiendo mucho el café monorigen. Y Argentina, Brasil en primer lugar, segundo lugar creo que está Argentina, y en tercer lugar, curiosamente, está Italia, de los 3 lugares donde se toma el peor café del mundo, ¿no?
¿Y peor en qué sentido? Es un café altamente torrado, o sea, es un café de mala calidad, escondido bajo una capa de azúcar, en el mejor de los casos caramelizada. Sí. Y esto es gracias, de alguna manera, un poco gracias al mate, ¿no? Ese es un poco, y ahí te abro la discusión, Graciela. Sí. Dice que en los países materos, digamos, hablando por supuesto, Paraguay no está en esta fórmula porque Paraguay casi no toma café, pero digamos, y Uruguay está ahí en una cafetería, digamos, no abundante como Brasil y Argentina. El tipo de café, pongámosle, entre comillas, no sé si malo, pero amargo, o un café que en el mundo se considera como de mala calidad, el argentino y el brasilero lo toma con cierto nivel de gusto y le gusta el tipo de café que tomamos porque tenemos nuestro paladar acostumbrado de muchos años de mate o costumbres de tomar mate que nos hacen resistente a los amargos. Uh-huh. Yo sé que vos tenés todo un emprendimiento muy lindo que es los blend de mate y irlos a probar, digamos, una degustación. Exacto, de experiencias, de encontrar esa diferencia entre una hierba y otra, los tipos de... Uh-huh. ¿Qué se habla cuando uno profundiza qué se habla del paladar, de los amargos? ¿Cómo juega el amargo dentro del mate, digamos, dentro de esas notas de sabor que puede tener el mate? Bien. Yo haría primero una distinción. En el tema del café está prohibido mundialmente el café torrado. Que sí. Nosotros en Argentina y en Brasil lo tomamos a full, ¿no? El lugar del mundo que todavía se consume es en Argentina. Porque en el proceso del torrado lo que se quiere hacer es tapar las imperfecciones del café. O sea, es el grano de menos calidad. Que en muchos casos ni siquiera llega a ser café, ¿no? Son hasta porotos, digamos, torrados. No los quiero asustar. Me asustaste. En la mesa, Marcelo empezó a verse las venas, ¿no? Es como yo no tomo mate, no tomo té y solamente tomo café de las dos marcas conocidas. Y este café son llega torrados. Y en estos procesos de inmigración, este café entra a Italia vía Nápoles, y en Italia se lo conoce como el café napolitano, que es una forma... Algunos lo usan de sinónimo de un café amargo y otros lo usan de un café malo, digamos, ¿no? Este café napolitano, como despreciándolo. De segunda calidad. Exacto, en esta última etapa, pero muchos años fue un café fuerte, el café que, entre comillas, me despertaba, ¿no? Exacto. Y justamente porque cada vez se van evidenciando más, digamos, prácticas saludables en todos los cultivos, ¿sí? Y en todos los consumos. Entonces, en el tema del café... salen los cafés de especialidad. ¿Sí? Y existe el corte de la yerba mate, llamémosle, obviamente no legal, ¿no? Pero el diluir la yerba mate con alguna otra planta para darle volumen y abaratar los costos. Que haya, que yo sepa que se implementan o se mezclan otras plantas, no conozco. Pero sí, en lo que es la yerba mate, vos vas a tener mezclas o yerbas compuestas, que es muy diferente a las hierbas saborizadas, ¿sí? En las hierbas compuestas vos vas a tener el elemento, ¿sí? Que se le pone hierbas, por ejemplo, qué sé yo, burrito. Claro, o sea, ¿sí? Yerba mate, no sé, 90%, un 10% de otro... Exactamente, y eso también está regulado. Digamos, acá en Argentina está el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que regula o estandariza, ¿sí? Estas composiciones de la yerba o estas tipologías de la yerba. Entonces, en lo que es compuesto, hay un porcentaje de compuestos que tiene que haber, hay un porcentaje de palo, de polvo de hoja, ¿sí? Y eso configura una yerba compuesta. Y una yerba saborizada va a ser una yerba que va a tener palo, hoja y polvo, pero que se saborizan los palitos de la yerba con aceites esenciales. Y ahí, si mal no recuerdo, entre Graciela y Patricia me van a desburrar, hablando justo dijo burrito, me hizo acordar, ¿no? Pero digo, hay una etiqueta, no sé si es del INTI de IRAM, que se pega en la yerba y dice medio kilo garantizado, 1 kilo garantizado. ¿Es INTI, IRAM? ¿Quién es el que regula esa como etiquetado del peso de la yerba? No, IRAM. IRAM.
Y El Instituto de Racionalización Argentina. bien, de la IRAM se mete también en esa composición. ¿Quién regula como entidad, digamos, la El composición? instituto. Toda la hierba está regulada en Misiones, a tal punto que no puede salir hierba no empaquetada. En granel. Vos sabés que eso me enteré hace poco, incluso creo que lo charlamos alguna vez. Tenía como esa ilusión de ir a Misiones y digo, pero me traigo una bolsa de hierba, ¿no? Como imaginándome azúcar, ¿no? Me compro una bolsa de 50 kilos de hierba y convido, no sé, ¿no? Y no se puede, está prohibido por ley que no salga dentro de los formatos permitidos, ¿no? Exacto. Un kilo y medio, no sé bien. Sí, ¿no? exactamente, y ellos son los que, bueno, certifican, son los que dan esos sellos. Y también tiene que ver por, digamos, una defensa, digamos así, impositiva de Misiones, ¿no? O sea, todo tiene que salir con un gravamen impositivo. Claro, porque esa compra a granel también puede hacer que yo acá en Salta, no sé, fraccione Claro. y venda. Exacto, bueno, que es uno de los impedimentos que tengo, digamos, porque yo quiero sacar la yerba con mi marca, pero tiene que salir Desde Misiones. desde Misiones, empaquetada, sellada y todo lo demás. En cuanto al amargor, ¿sí? En cuanto al amargor de la yerba, la yerba tiene sus propiedades, tiene sus cualidades, y algo que va a ser un diferenciador del amargo de la yerba va a ser la molienda o el tipo de molienda que tenga, ¿sí? O sea, el amargo lo da, digamos, como esa composición de más palo, o ¿dónde está? La molienda. ¿La molienda qué significa? La yerba puede tener una granulometría de hojas o palos más grandes a un último que es se llama azúcar impalpable, que es polvo, o sea, es Muy como un parecido polvo. a la yerba brasilera, ¿no? Que se Exacto, usa como la canaria, Claro. ¿sí? Tipo uruguaya. tipo uruguayo. Entonces, en ese tipo de molienda extra fina, ¿sí? Toda la intensidad, la astringencia, el amargor de la yerba A full. va a ser, exacto, a full, o sea, vos ponés, tomás y pum, sentís todo, ¿sí? Ahí va a estar en su intensidad, y en una menor intensidad va a ser el otro extremo, en una yerba que se usa para tereré, donde la hoja es grande, el palo es grande y no hay polvo de hoja. Y ahí cuando, digamos, aprovechando este programa, por suerte, no solo lo ves pymes, sino lo ve, digamos, público general, y aprovechando que te tenemos, cuando la gente dice, bueno, consumo una yerba baja en polvo, le saco polvo, ¿no le estoy sacando sabor entonces a la yerba? Exactamente, yo lo que le digo a las personas cuando dicen, tengo que sacar el polvo. Como polvo sacarle me la hace espuma mal. al café, digo, ¿no? Saco la Exacto. crema, le saco lo mejor del café, ¿no? Sí. Lo que yo les digo es que están eligiendo mal la yerba, ¿sí? Porque yo en mi experiencia matera lo que hago es una perfilación, y una perfilación tiene que ver las características de la persona, si tiene algún tipo de antecedente de salud o en qué momentos toma el mate. Porque para cada momento tenemos un tipo de yerba, y si tenemos un problema de salud, digamos, lo no recomendable va a ser una yerba justamente que tenga una molienda extra fina o fina. ¿Y Entonces, cómo hace un oyente para que vos lo puedas perfilar? Digamos, vos, Mate Salta, ¿cómo es el proceso de perfilado? Me interesa muchísimo porque creo que ahí empezamos a volver a este punto inicial de la charla, que era la innovación, ¿no? Exactamente. No es que yo vendo yerba, elegí ahí del armario y chau, sino No. que hay todo un asesoramiento donde me va a hacer vivir el momento más vinculado a una experiencia que a una simple compra o una transacción comercial, ¿no? Exactamente, si hay algo que los clientes nos valoran es justamente el asesoramiento, porque el fin no es la venta. Para mí, digamos, al entrar en todo este tema de la yerba y el estudio y todo lo demás, yo veo que hay un gran desconocimiento. Entonces mi primera inquietud es que se conozca, enseñar, ¿sí? ¿Y cómo nos perfilamos? ¿Se puede ¿Y cómo hacer los perfilamos? online? Entonces No. yo te puedo decir online, mirá. yo te voy a hacer unas cuantas preguntas que tienen que estar relacionados a esto, a tu edad, a tu actividad, dónde trabajás, cómo trabajás, en qué horas tomas mate, para saber la cantidad de mateína que estás ingiriendo, ¿sí? Diariamente.
¿Y cómo lo acompañás? Si lo acompañás o no, si tomás amargo o dulce, y si lo endulzás, ¿con qué lo endulzás? ¿Sí? ¿Y qué tipo de hierba estás consumiendo actualmente? Mirá qué interesante. Vos, Marce, recién decías que no sos muy matero, digamos. No. Contanos tu relación con el ¿Con mate. con las infusiones o con el mate? Con el mate, específicamente. No, prácticamente... Dejemos las infusiones de segundo grado fuera de la mesa. No tengo... Porque, a ver, también, no sé si se adquiere, pero normalmente lo heredamos de nuestros padres. Mis padres no eran materos. Tu papá en New York no tomaba mate. No. Recién... Tu papá italiano en New York no tomaba... Qué extraño, Marcelo. Mi padre café, y mi madre Claro. también. Ahora, y conectás con New York, pero me había colgado en un momento dado de las guerras y la nombraste a Coca-Cola, Sí. contra el mate. Yo participé... La nombro poco, me reta, cada vez que nombro algo que no está pagado. Participé de la guerra de Pepsi y Coca-Cola en el año 85, que vivía en Nueva York, que había salido la New Coke. ¿Te acuerdas? Me acuerdo, digamos, en historia. Lo que no había nacido, pero... No había nacido siquiera, un comentario aparte. Pero mi relación con el mate no quita que estoy en una reunión con amigos y me convidan con un mate, dale, excelente, no hay ningún problema, pero no consumo mate, consumo café. Pero después de lo que dijo Graciela, con lo del torrado, voy a cambiar mi consumo de café por el café que va a ser más caro, calculo, pero que vas a la casa especializada y te lo muelen. Te lo muelen en el momento. Sí. Voy a cambiar. Sí, exactamente. Es una práctica saludable. En cambio, Isma, vos, digamos, contanos tu relación con el mate, que ya inicialmente sabemos que es una cosa de todos los días, pero contanos un poquito más cómo es tomar mate en Barcelona, en el sentido, la cercanía de las hierbas, cómo es provisionarse en España para un matero, ¿no? La verdad que no es complicado, porque existen supermercados latinos y como hablábamos con Marcelo antes, hay muchísimo argentino, entonces hay mucho, los productos no es difícil de encontrarlos. Tal vez años atrás era difícil. Pero el mate me lo pediste a mí. Sea, digamos, no es difícil, pero debe ser un mate... Claro, no más había, o menos, digamos, no como el de Graciela. Hablando del vaso, sí. Es complicado, igual... Podés decir porongo, no hay problema. Pero, por ejemplo, la bombilla para mí es más importante, porque yo aprendí a tomar mate en un vaso, en lo que sea. Pero para mí era decirte, yo te dije, tráeme un mate, porque la verdad que venga algo de allá es también traerme algo de allá. Claro, es una simbología, ¿no? Obviamente aprovechamos siempre de tierra. A distendernos Esto con algún está hecho chiste, en Argentina pero... y es argentino, porque tal vez puede venir de otra procedencia. Pero para mí el mate es mi compañero de todos los días, o yo tomo 2 veces al día, a la mañana y a la noche, tomo mate. Y como loco malo solo, digamos, sí. O gira ese mate tomo solo porque no tengo compañeros que me acompañen, o sea, para mí el mate es porque para acompañarse. O sea, ¿no les gusta o porque está en un ambiente que no hay compañeros? Yo estoy en un entorno donde no estoy con muchos argentinos, bueno, en realidad casi no son argentinos, y entonces les di de probar, dicen, interesante, pero, o sea, yo les explicaba que el mate no es tomar agua con sabor a la hierba, es todo más un ritual, es todo lo que acompaña alrededor del mate, esto de sentarse al lado, de compartir cosas. Va a hacer llorar a Graciela, porque estás porque, tocando ahí porque es eso, para mí es un ritual en donde, bueno, yo lo hago solo porque no tengo con quién compartirlo, pero para mí el mate es compartir, el mate es todo eso. Entonces yo cuando estoy con el mate solo, así como decir loco malo, me trae acá a Salta todo el tiempo. Entonces bueno, les cuento una anécdota que es gracioso, pero un poco como uno cree que el mate es algo universal y no lo es en absoluto. Estábamos en una ronda familiar tomando mate y en eso había parte de la familia política, digamos de procedencia yanqui, estadounidense, en esa ronda. Entonces recibía el mate, lo tenía un ratito en la mano y lo pasaba. Entonces, claro, todos dijimos, le da un poco de aprehensión la bombilla, digamos, ¿no? Claro. Pues lo tenía y lo pasaba sin tomar, ¿no? Y en un momento lo interpelamos, che, le digo, ¿por qué no tomás mate, no?
Y ya, yo pensaba que era para calentarse las manos, ¿no? Oh. O sea, Está bueno. al punto, y digamos otras experiencias un poco más graciosas, que hasta el día de hoy me acuerdo cada vez que pasa algo similar, una amiga de Perú, que uno dice, bueno, Perú es casi limítrofe, digamos, con Argentina, y agarraba el mate y metía primera, La segunda, segunda. echaba unos cambios tipo Fórmula 1 y era que nosotros casi la matábamos, ¿no? Porque, claro, que eso, muy bien lo que decía recién Ismael, es todo un ritual, ¿no? Graciela, Sí. no es una cosa que requiere como una preparación, requiere entender Exacto. también por qué hacemos cada cosa, la famosa cuña. Eso, digamos, ¿lo puedo aprender en Mate Salta? Sí, totalmente. Qué bueno. Justamente en la experiencia matera, aparte de degustar 3 tipos de yerba, vamos haciendo todo el proceso de cómo cargar un mate, cómo vamos a poner la bombilla, la temperatura del agua, qué mate vamos a elegir. ¿Qué El ma- pregunta? ¿La temperatura del agua es estándar o tiene que ver algo también con el tipo de hierba, con lo que me gusta? La temperatura del agua es estándar, de 75 a 80 grados. En el caso de que tengamos problemas de acidez, ¿sí?, o gastritis, vamos a bajar las temperaturas. Si somos un gran consumidor de cantidades, por eso en la perfilación, si somos un gran consumidor de mate durante el día, con mayor razón, porque digamos dentro de lo que se dice del mate es el mate y la gastritis es el mate generador. da acidez, Sí, digamos sí. como una frase Sí, hecha, ¿no? sí, viste, es el mate. Esto me cayó mal, fue por el mate, es lo primero que dejo. Claro. Pero nada que ver, ¿sí? La gastritis o la acidez que tengamos ya es un origen. También por otro lado. Sí, Claro, exacto. exactamente. Que lo podemos activar más si no tenemos cuidado de cómo tomamos el mate, digamos. Bueno, Darío, sabés que hicimos un programa desde el Uruguay Sí, hace poco. Y bueno, vos sabés, Graciela, y Sí. ustedes saben, el Uruguay los tiene- uruguayos Sí, son más consumidores que nosotros Sí. per cápita, digamos, sí, ellos. sí. Y de hecho tienen esa costumbre de ir por la calle, inclusive de traje, con el mate abajo. Eso es una adicción, es cultural. ¿Cómo será, no? Nunca le pregunté a los uruguayos eso, pero me llama la cultural. atención. Bueno, acá no lo vemos. No. Y hay gente, Es cultural. es cultural. Es cultural, exactamente. Y vos fíjate que acá en la Argentina, digamos, hace 2 años, 3 años, explotó la cultura matera, más dentro de los últimos 12 meses, digamos, ¿no? A través del último campeonato, ¿sí?, del Mundial, más todavía en Mira. los que es jóvenes, Mirá. van niños de 12 años al local a buscar su mate, a buscar su yerba. Y Es ahí te hago, impresionante. y ahí te hago una pregunta y le voy a dar pie a Patricia, porque me interesa, digamos, vos lo contás como si parece como una casualidad, ¿no? Como tengo Mate Salta y justo explotó y yo me dedico al mate, ¿no? Que sería, digamos, como típica. dice, cuando La llueve argenta. sopa tengo tenedor en la mano, como ese chiste. Digamos, a vos te está pasando como al revés, estás dentro de la ola, pero Patricia, ¿se puede hacer algún estudio? ¿Puedo utilizar alguna herramienta como el Canvas? ¿Qué puedo hacer para ir anticipándome a ciertas tendencias? ¿Cómo puede un pyme no estar esperando esa casualidad que, no sé, Messi camine ahí con un reel, con el mate en la mano, para que me vengan a buscar el producto? ¿Cómo hace un pyme, no con el mate, pero en términos generales, qué herramientas tenemos a mano para anticiparnos a una demanda o a una tendencia? Sí, primero por ahí observar cuál es nuestra propuesta de valor, ¿no? De estudiarla bien, de punta a punta, y que sea un estudio completo para poder partir desde allí, ¿no? Y en función a ello empezar a observar quiénes serían nuestros potenciales clientes, ¿no? Y eso como, o sea, un pyme que nos está escuchando, se acerca a un profesional, lo hace solo, agarra un libro, ¿cómo es el inicio de esa? Porque muchas veces el pyme lo tenemos, digamos, me voy a incluir en la descripción, lo tenemos como en la piel, es como un conocimiento que sentimos que lo tenemos, pero
no lo tenemos determinado, bajado a papel, por ahí nos cuesta ese paso. ¿Y cuál es el proceso que vos nos recomendás desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo empezar a autodescubrir esa bondad que tenemos, ese diferencial, que no lo tenemos esa puesta en valor siempre como identificada, la sentimos sin identificarla, ¿no? Esa es una percepción, digamos. Eso, ¿no? exacto. Nos valemos de percepciones, pero a la hora, digamos, de formalizar cuestiones, por ahí algo orientativo, bueno, es el estudio de mercado, ¿no? Algo general, y en lo general vamos a la segmentación. Vamos por estratos sociales, vamos por edades, vamos por sexo, vamos por tipo de ocupación, vamos por nivel de educación. Y el estudio de mercado me da como la sensación de que ve una foto del hoy, ¿no? O el estudio de mercado incluye el mañana, incluye un poco de algo de estadística futura. Y uno basándose en datos históricos, puedes hacer proyecciones futuras. Eso es lo que se denomina pronóstico de la demanda, ¿sí? Pero todo tratando de hacer un compilado de datos para poder analizarlos y transformarlos en información. Ese compilado de información no me sirve que sea 3 meses, 6 meses, me sirve que sea de 1 año, 2 años, claro, 3 años. Como ¿no? dice, O sea, muestra representativa. Exactamente, ¿no? Para ver, digamos, esa curva y analizar cuál fue el comportamiento de eso que yo quiero valorar. Va a ser así con un consumidor o con cualquier otro tipo de dato que yo quiera analizar en general. Ese es el monitoreo que se podría llevar a hacer, ¿no? A mí lo que me da curiosidad, sé que Graciela, digamos, ha transitado mucho estos procesos, lo ha estudiado, ha puesto mucho empeño, sí. Pero digamos es como difícil ese momento, digo, bueno, hoy voy a innovar, hoy voy a hacer algo nuevo y me siento, ¿no? O sea, ¿cómo es, Graciela, después de, claro, vos recibís mucha información, te capacitaste, pero ¿cómo es el clic o ese avance hacia la innovación, ¿no? Sí, yo creo que un punto fundamental es la actitud de escucha, ¿sí? Digamos, para el que ya está en una actividad, ¿sí? ¿Escucha a quién? ¿Al cliente, padre, al cliente? Al cliente, okay. Sí, y también al entorno, ¿sí? Puede ser el entorno propio, ¿sí? O el contexto social, los clientes, porque, digamos, un error que cometemos, ¿sí? Es tener ya, digamos, la vaca atada, digamos así, y ya está, listo. Ya tenemos, ya sabemos qué, cómo y cuándo. Pero todo eso tiene un tiempo de duración, ¿sí? Todos los productos, negocio, comercio, empresa, tiene un ciclo de vida. Todo. Y ese ciclo de vida, si nosotros no lo inyectamos con nuevas ideas, nuevas innovaciones, nuevos cambios, perecemos, ¿sí? Entonces de ahí que la cantidad de emprendedores que emprenden y a los 5 años ya no existen. Que ese clic, ¿no? De empresa a emprendedor, un poco está el tema de la perdurabilidad, ¿no? En el mercado, ¿no? En el mercado, exacto. Hasta los 7 años, digamos, poniéndole tiempo, o 5 años, puedes decir soy emprendedor. A partir de ese tiempo ya no sos emprendedor. O sea, que discutíamos el otro día, creo que la discusión no tiene mucho sentido, pero hablábamos de la edad del joven emprendedor, ¿no? Entonces yo un poco criticaba, digamos, a ciertas entidades que iban como creciendo, o sea, joven emprendedor de 30, joven emprendedor de 35, ahora es 45 joven emprendedor, hasta que alguien me dijo, no, lo que pasa que es desde que vos emprendés, si sos joven o no, o sea, tenés 90 años, yo emprendo y soy un joven emprendedor. O sea que yo no me sentía muy identificado, porque creo que no es lo mismo emprender a los 80 que emprender a los 30, digamos, hay como momentos históricos distintos. ¿Vos considerás que hay un joven emprendedor de 90, por ponerle una exageración, ¿no? de fecha? ¿Existe ese joven emprendedor de 90 o tiene que ver con un ciclo de edad también que está vinculado a un tema familiar? No, para mí no hay edad para emprender, porque lo que pasa es que también el término... Claro, no hay edad para emprender, pero no. ¿Sos joven emprendedor si emprendés de viejo? Como sí, para jugar si es con tu un poco primera experiencia, sos un joven emprendedor.
A mí me parece más que podría ser un nuevo emprendedor más que joven. Claro. Joven O suena- sea, sí, es como- una terminología que limita también, ¿no? Sí, sí, ¿no? Porque, O sea- digamos, nosotros a Cámara Pyme siempre, incluso hicimos un juego con el logo el año pasado, que declaramos el año de la Unión Pyme, y jugamos con la C que la girábamos y se transformaba en la U de Unión, ¿no? Entonces decíamos la unión es la clave. Y creo que empezar a decir, no, este joven, este viejo, la mujer emprendedora, el hombre emprendedor, el perro emprendedor, estamos como separando más que uniendo, ¿no? Sí. Y creo que el término, y un poco ahí, para entrar en un punto en común, emprendedores en algún momento seremos todos, ojalá, y casi que no importa la edad, importa el nuevo emprendedor y que ese emprendedor después crezca y continúe, digamos, ¿no? Exactamente. Pues también está la discusión si un gran empresario vuelve a hacer, o sea, hace algo nuevo, si se vuelve a convertir en emprendedor o es un empresario estructurado que hace un emprendimiento, porque también ahí está la línea de que si el emprendedor es solamente un momento, digamos, de debut y después nunca más, o el emprendedor cada vez que cambia de rubro, ¿no? Va cambiando. ¿Cómo desde la consultora, cómo lo miden? Porque si ponen una tarifa, nosotros tenemos la Cámara Pyme, ¿no? La tarifa emprendedora, estoy abriendo el portal para que nunca más nadie pague la cuota alta, pero tenemos la tarifa 5.000 pesos, la cuota emprendedor, 8.000 la de una empresa, Claro. ¿no? Entonces, de alguna manera yo puedo estar siempre pagando la de 5, ¿no? Pero desde la consultora... No vos se com- hacen distinciones. No se hace porque- con- No, porque todo tipo de herramientas, digamos, que le dé valor agregado a la funcionalidad de lo que sería el negocio, responde tanto a un emprendimiento como a una empresa. O sea, la Depende herramienta de- uno la aplica, digamos, Hay sin que importar adaptarla. el estadio, No, digamos, nosotros tenemos el foco de que no vamos a adaptar al empresario o al emprendimiento a nuestro bagaje de conocimiento, sino todo lo que tenemos nosotros está a disposición para adaptarlo. Y te encontraste, diferente. digamos, un joven emprendedor haciendo muy, muy prolijo bien las cosas y un viejo empresario haciendo todo fuera del manual. Se encuentran esos casos como que uno diga, por más que uno tenga la experiencia, muchas veces no siempre está encaminado dentro del proceso, Sí, ¿no? el empresario que fue exitoso en ese sentido, como vos lo planteás. Claro, siempre exitoso, digo, pero un exitoso desde con el punto caminos de vista menos del negocio, formales. digamos, ¿no? Desde el punto de vista del negocio, logró encontrar la vuelta de rosca, entonces generó tal rentabilidad que hizo que su empresa se sostenga y crezca, ¿no? Por otro lado, es otra cosa de decir cuáles fueron los parámetros en los cuales se fue apoyando para ir creciendo, ¿no? Dentro de la organización misma de la empresa. Ahí sí podemos señalar muchas cosas en muchas empresas. Hasta una Coca-Cola te puedo llegar a decir, ¿no? Tiene sus puntos débiles y sus focos a los cuales podemos analizar y criticar. Y el emprendedor joven, yo creo que podemos hablar acá de emprendedor, podemos hablar de startup y podemos hablar de empresa. Claro, como ¿no? diferenciándolo Diferenciándolo. en tres estadios. La startup Sí. es como medio moderno, ¿no? Porque son estadios más bien de la idea, incluso no tienen que tener ni siquiera Tiene que el ver con producto en el modelo de mercado, negocio, ¿no? Tiene que ver con el modelo de negocio. Yo creo que el empresario nunca deja de ser emprendedor. La startup vendría a ser una empresa joven, o sea, con pocos años, de hasta 7 años, como vos lo remarcabas, es lo que dice el promedio. Con mucha mortandad, ¿no? Porque eso estadísticamente real. hablan del 80%, ¿no? De esas empresas jóvenes que no llegan al estadio de Exactamente. superar 5 o 7 años, ¿no? Sí, porque el modelo de negocio propone de armar un prototipo de lo que yo quiero ofrecer, lo lanzo al mercado, lo pruebo, lo retomo, lo vuelvo a meter en la cocina, lo modifico nuevamente y lo saco. Es constantemente prueba y error. Claro, y procesos, prueba y error, pero también siempre nosotros de la Cámara Pyme hacemos hincapié en la capacitación, ¿no? Para que esa prueba y error disminuya la parte del error, digamos, y uno sea más asertivo, más eficiente. Yo le había dicho al comienzo del programa, los 55 minutos más rápidos de la historia, ¿Ya ¿no? estamos llegando? Estamos llegando, por eso quiero darte pie para que charlemos un poquito de la frase del día, que nos gusta siempre con Marce retocar algo. La frase que te voy a decir ahora es de... ¿Es de alguien conocido? Sí. Más o menos. A ver, quizás uno de los innovadores de las últimas décadas más maravilloso y que está presente permanentemente en nuestras vidas, de Steve Jobs. Wow. Claro. Y él decía que la innovación distingue a un líder de un seguidor.
como decía Graciela, ¿no? La O sea, estamos en una mesa de líderes, ¿no? Hablando de Isma, de Graciela. Digo, y ella lo decía al principio, ¿no? Y también Patricia, hay que innovar permanentemente. Hay excepciones, porque si quieren, hablamos de la Coca-Cola. La Coca-Cola, ¿qué tiene? ¿100 años? Quisieron sacar una New Coke y fue un fracaso. Hay excepciones, pero son las menos. Yo mencioné el comienzo de este año, trajo seguidores y detractores a la frase, pero yo este año hablaba de innovar o morir, ¿no? Por supuesto son frases disparadoras, no son tan lineales. Es fuerte. Pero digamos, sí, es estadístico, ¿no? Sí. Si uno no entra en procesos de innovación, Sí. que sean de pequeños, no estamos hablando de un mate, no sé, de un polvo lunar, no, estamos Sí. hablando de pequeños cambios que nos saquen de la zona de confort, que nos van a garantizar o nos van a aumentar las probabilidades de mantenernos en el tiempo y dentro del negocio, ¿no? Innovar o morir, sería la frase. Claro. Innovar o morir, digamos, con lo que la Cámara PYME inauguró este año, un poco siempre en la mirada de qué hacemos, ¿no? Porque si nos quedamos siempre en que la crisis, el dólar, la Argentina, que si me voy, después en otro programa vamos a charlar un poco más sobre el ISMA con su ida y vuelta de Argentina y España, pero digo, tenemos que instaurar procesos o costumbres, ciertas rutinas en los emprendimientos que nos eleven la calidad, nos eleven la posibilidad, la eficiencia. Estamos en momentos de rentabilidades muy chiquititas, ¿no? Sí. Entonces tenemos que ser más Duras. eficientes, muy duras. Muy duras. Donde quedarse a esperar que, no sé, el Estado, alguien me devuelva esa No, rentabilidad, eso no. ahí es donde yo digo, ahí morimos, ¿no? Sí. Entonces, en el sentido de... Claro, y aparte es cambiar una cultura, ¿no? En este tema de esperar, ¿sí? En el tema de la característica del emprendedor, es justamente estar activo siempre, o sea, te vaya bien o te vaya mal, ¿sí? Esta capacidad que yo digo de escucha es lo que me va a permitir permanentemente mejorar, y en esa mejora continua que tenga va a entrar la innovación en un proceso, en una comunicación, en una logística, en un cambio de logo, en un cambio de estructura. Y ahí está el desafío, ¿no? Lo decía nuestro presidente Walter Álvarez, que decía, hay que abrir la persiana todos los días. O sea, digamos, también esa innovación, esa creatividad está dentro de sostener familias, el 80% o más del 80% a mano de obra argentina, depende de pymes, y dependen de que ese proceso de innovación no se corte, digamos, de una Graciela, de un Ismael, de un Marcelo, de una Patricia, que todos los días, digamos, empiezan apuestan, pero también con una mirada distinta, ¿no? De tratar de mantener esa rueda girando, que para los que por ahí no están todavía del lado de la empresa, es un proceso muy emocionante, ¿no? O sea, uno lo ve desde lejos y dice, che, esto debe ser... Pero hay tanta emoción puesta sobre la mesa del emprendimiento, tanto entusiasmo, que creo que los emprendedores nos cuesta ver la crisis, ¿no? Y creo que dentro de una cosa podríamos charlar también en algún otro programa, Pato, de cómo la pyme por ahí se enceguece con ciertas cosas, Sí. y nos cuesta ver lo malo porque estamos acostumbrados o chipeados, digamos, para ver siempre el optimismo, ¿no? Y como ahora que se nos acaba el programa acabó. y seguimos Seguimos. contentos. Seguimos viendo temas y nos queda Rogelio que dice 1 minuto, 30 segundos, va el contador para atrás. Bueno, el programa se acabó, pero no se acaba la energía, no se acaban estas pymes que mantienen el país. Y como tarea para la casa siempre digo, compren local, compren salteño, compren jujeño, hagan girar ese dinero dentro de las economías, sigan capacitándonos. Algo que siempre de AZ Consulting nos dice. Muchas gracias por esta mesa y hasta el próximo Conectando Pymes. Chau, chau. Gracias. Chau, chau. Gracias. Un Chau, gusto. chau. Chau, chau. Conectando, conectando, con el pecho en la mano. Mil cosas fueran mucho más importantes, puede ahora solo importa lo que siente y cómo late el corazón.
inspiración.